¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Adrián Cortés y voy a acompañarlos durante un largo viaje. Una travesía que nos hará llegar, que nos hará desembarcar en los momentos más significativos de nuestra historia reciente, la historia de España, pasando por los tercios españoles que hicieron temblar el mundo hasta la incógnita de quién estaba detrás del señor X de los Gal. Un viaje que vamos a hacer juntos de la mano, casi sin separarnos, que un servidor únicamente sea la voz que describa el panorama que ahora mismo te estás imaginando en tu mente. Sin más dilación, bienvenido a mi barco, a nuestro barco. Tome asiento que aquí comienza Cuaderno de Bitácora. Cuaderno de Bitácora, con Adrián Cortés. A principios del siglo XVII, cuando España seguía teniendo ese dominio mundial que desembocó en el desastre de Rocroi de 1643, una frase se hizo muy popular, la cual decía que donde un español no llega con la mano, llega con la punta de su espada. Esta frase salió de la boca del embajador español en la corte de Luis XIV, y ustedes se preguntarán por qué España tenía esa fama, ¿no? Pues hay que irse 2 siglos atrás en la historia, a mediados del siglo XV, concretamente a Montilla, una preciosa ciudad de la campiña cordobesa, y allí, el 1 de septiembre de 1453, nace el artífice, el promotor de lo que más tarde conoceríamos como los tercios españoles, don Gonzalo Fernández de Córdoba y Enríquez de Aguilar, o más conocido por todos como el Gran Capitán. Perteneciente a la casa de Aguilar y pariente lejano de Fernando el Católico, se formó a caballo entre la tradición guerrera y la corte real castellana. Su familia, encuadrada en la nobleza andaluza de la época, puso a don Pedro de Cárcamo a su cuidado. Recordemos que estamos a mediados del siglo XV y los hijos mayores de las familias nobles recogían el testigo de su padre, mientras que los demás se dedicaban a las armas o a la llamada de Dios a la fe, y a don Gonzalo le tocó el honor de servir a su patria hasta su muerte en 1515. Siendo muy niño, se incorporó como paje al servicio del príncipe Alfonso, hermano de Isabel la Católica, y a la muerte de este pasó al séquito de la princesa Isabel, todavía princesa, y aquí es donde comenzaría a dar sus primeros pasos en el mundo de las armas. Fiel a la causa isabelina, inició su carrera militar en la Guerra de Sucesión Castellana. Con apenas 26 años y con ese afán de comerse el mundo, llegó a la batalla de Albuera en 1479 contra los portugueses. Luchó y peleó notablemente, y su nombre ya era conocido por una gran parte de los guerreros españoles. Poco después contrajo matrimonio con su prima Isabel de Montemayor, que moriría poco después de dar a luz. Como regalo de su boda, su hermano le regaló la alcaldía de Santaella, y allí mismo cayó prisionero de su primo, el conde de Cabra, de su primo, recordemos, que lo tuvo retenido hasta que los reyes católicos, concretamente Isabel, intercedieron en su liberación. Pero donde pudimos ver al gran don Gonzalo batallando y haciéndose un nombre en el ejército castellano fue en la larga y dura, recordemos, muy dura, Guerra de Granada. Aquí sobresalió como soldado, sobre todo en el asalto de Antequera y en el sitio de Tájara. Aquí demostró unas dotes de mando e ingenio para proteger el avance de las tropas nunca antes visto. Ya con un reputado nombre en las filas castellanas, hizo prisionero al monarca nazarí Boabdil en Loja, en el municipio granadino de Loja. Y desembarcamos nuestro cuaderno de bitácora en el año 1486. En esta fecha es nombrado alcaide de Illora y se vuelve a casar, esta vez con doña María Manrique de Lara y Espinosa, dama de la reina Isabel, con quien tuvo 2 hijas, y ya en 1492 se hizo cargo de las últimas negociaciones con el monarca nazarí Boabdil, que recordemos años antes lo tuvo retenido en Loja. En recompensa por sus destacados servicios a la corona, recibió entre otros títulos y rentas la encomienda de la Orden de Santiago. Y llegamos a un año clave en la vida de don Gonzalo. 1494 fallece el rey Fernando I de Nápoles y es proclamado rey su hijo Alfonso, pariente de la corona aragonesa.
Mientras, en el otro lado del Mediterráneo, en Francia, el rey Carlos VIII decide conquistar los territorios de Italia y, por tanto, Fernando el Católico decide ayudar a su pariente, consiguiendo, entre otras, la aprobación del Papa de Roma. Pocos meses después se reúnen en los puertos del Cantábrico y Galicia 60 naves, 20 leños y embarcan 6.000 soldados de a pie y 700 jinetes para ayudar a los napolitanos. Como no puede ser de otra manera, nuestro protagonista, el gran capitán, se pondría al frente de esta expedición. Llegan el 24 de mayo a Calabria, el día de María Auxiliadora, por cierto, maniobraron con eficacia, con gran habilidad, y finalmente don Gonzalo regresó a España en 1498, ya con el sobrenombre de El Gran Capitán y el título del Duque de Sant'Angelo. 2 años más tarde, sobre 1500, Fernando de Aragón y Luis XII de Francia firman un tratado repartiéndose en Nápoles. ¿Y qué ocurre cuando juntas un español con un francés y encima en un mismo territorio? Pues que hay roce, claro que los hay, y se reabrieron las hostilidades que parecían haber cesado. Y en 1501 el gran capitán vuelve a Italia. Los franceses eran superiores en número, pero la genialidad como estratega de don Gonzalo hace que los éxitos lleguen como agua de mayo para España, para la corona española. Por ejemplo, en la batalla de Ceriñola de 1503, donde el ingenio, la agudeza de Fernández de Córdoba provoca 4.000 bajas en el ejército francés y solo 100 en el español. Esta batalla marca un inicio, una época, una hegemonía de los españoles en los campos de batalla europeos hasta el siglo XVII, hasta el desastre de Rocroi de 1643. Don Gonzalo planeó una batalla rápida, con extrema rapidez. Se dice que desde la primera carga francesa hasta la rendición apenas transcurrió 1 hora. Don Gonzalo conocía el entusiasmo de los franceses por las cargas de caballería e ideó una estratagema que consistía en provocar una carga y atraer a la caballería francesa hasta el alcance de los arcabuceros españoles. Se dice que durante la batalla los arcabuceros españoles efectuaron un total de 4.000 disparos. Esta fue la primera vez que pudimos ver lo que más tarde serían los temibles tercios españoles, con piqueros, arcabuceros y mosqueteros, y en ocasiones, como precisamente en Ceriñola, con artillería y caballería. Aparte de empezar en este momento el dominio hegemónico español durante 2 siglos, Ceriñola marca el inicio de una era en la infantería europea, la cual se mantendría como la fuerza preponderante en cualquier ejército europeo hasta bien entrada en la Primera Guerra Mundial. Por cierto, a la actualidad no nos ha llegado ningún retrato del gran capitán, de don Gonzalo Fernández de Córdoba. No sabemos en realidad cómo era su cara. Tenemos el cuadro, la obra de Federico de Madrazo, en el que vemos al gran capitán a lomos de su caballo durante la batalla de Ceriñola, pero no es su cara. Recordemos que estamos hablando de una obra de Federico de Madrazo del siglo XIX. Y una vez terminada la guerra en Italia, don Gonzalo fue designado virrey de Nápoles durante 4 años, pero la reina Isabel, su valedora, murió pocos meses después. Se dice que el gran capitán se hizo un hueco bastante cerca de la reina. Incluso algunos dicen que llegaron a ser hasta amantes, pero es algo que no podemos afirmar, ya que no hay escritos de la época que lo ratifiquen. Pero, volviendo al tema, al morir doña Isabel a Fernando el Católico, le llegan rumores que acusaban a don Gonzalo de apropiarse de fondos de la guerra durante el conflicto italiano, el conflicto napolitano, lo que, unido a la temeridad de lo que consiguiese incluso más fama que el propio rey, mandó a arrestarlo y a destruirlo de todo su poder.
Finalmente, en los últimos años de vida de don Gonzalo, este se retiró a Loja y a principios de agosto de 1515, ya enfermo y fatigado, regresó a Granada, donde murió el 2 de diciembre de ese mismo año, de 1515. El cadáver de don Gonzalo fue enterrado en 1552 en el Real Monasterio de San Jerónimo, uno de los monumentos de la época de los Reyes Católicos, que por cierto aún se conserva en Granada. En su cripta reposó bajo la custodia de los monjes jerónimos hasta 1810, cuando las tropas napoleónicas arribaron a la ciudad de Nazarí durante el transcurso de la Guerra de Independencia. Los soldados franceses profanaron dicho templo, convirtiendo sus capillas en cuadras, robando todas sus obras de arte y quemando más de 700 estandartes ganados por el militar español, por don Gonzalo Fernández de Córdoba. Y para colmo, el general francés al mando, llamado Sebastiani, descolgó de la pared la réplica de la espada del gran capitán para decapitar con ella la momia del hombre que 3 siglos antes había sometido a las tropas francesas en el reino de Nápoles. Desgraciadamente, la cabeza del ilustre montillano nunca volvió a aparecer. El resto de la osamenta quedó esparcida y revuelta con la de sus familiares por la cripta, hasta que un monje granadino los puso a salvo en su propia casa. Este luego los entregó al gobierno civil, que no pudo evitar que en 1868 viajaran hasta la iglesia de San Francisco el Grande de Madrid, donde estaba previsto incluirlos en un panteón de españoles ilustre, pero este proyecto nunca llegó a materializarse del todo, y pocos años después un arqueólogo granadino los introducía en su maleta y los llevaba de vuelta a Granada. Allí fueron depositados de nuevo en su cripta del monasterio de San Jerónimo, donde supuestamente al fin descansarían en paz. O eso creíamos, porque en el año 2006 una investigación del Instituto Andaluz de Patrimonio puso de manifiesto que los restos humanos que ocupan su tumba no pertenecen ni a don Gonzalo Fernández de Córdoba ni a su familia. Ha pasado más de una década desde entonces y a día de hoy, tanto el paradero de la cabeza como el del resto del cadáver de la osamenta de nuestro gran capitán continúa siendo un misterio. Y para hablar de esta leyenda española poco recordada pero imprescindible para entender y conocer el devenir del Imperio Español, tengo la suerte de hablar con don José Calvo Pollato, cordobés. Al igual que nuestro protagonista en el día de hoy, José Calvo es catedrático en Historia, escritor, ha sido diputado en el Parlamento de Andalucía, así como alcalde de Cabra durante 9 años. Asimismo, tiene más de 30 libros publicados y uno de ellos, que data del año 2015, habla precisamente sobre don Gonzalo Fernández de Córdoba. En primer lugar, gracias por hacernos un hueco en su agenda y estar con nosotros para hablar sobre el gran capitán, sobre esta leyenda española. Bueno, estoy encantado de hacerlo. José, conocemos cómo se las gastó don Gonzalo en Italia con esas reformas, con esa revolución en el ejército español que desembocó en el Tercio, que como sabemos fue la pieza esencial de la hegemonía terrestre del Imperio Español hasta el desastre de Rocroi de 1643. Y yo le pregunto, ¿estamos ante el mejor estratega militar de la historia de España? Bueno, yo no sé si es el mejor, pero desde luego es uno de los grandes, ¿no? Gonzalo fue capaz de revolucionar el arte de la guerra. Miren, durante la Edad Media era la caballería, una carga de la caballería era la que decidía un combate, decidía una batalla, ¿no? La infantería eran los peones, es decir, tropas auxiliares que de alguna manera protegían a los jinetes, ¿no? Salvo circunstancias excepcionales, por ejemplo el caso de los arqueros ingleses, ¿no? Gonzalo de lo que se da cuenta, y yo creo que en eso influye mucho el ambiente del Renacimiento, la recuperación del mundo antiguo, el mundo romano, las legiones, las falanges griegas, las falanges macedónicas, ¿no?
esa infantería importante en el mundo antiguo, él recupera el papel de esa infantería, recupera el papel de la infantería y la pone en primer plano, y efectivamente sus cambios de estrategia no solo, sino también de la organización de sus tropas, van a dar pie a que muy poco después, en fin, surjan los tercios de infantería española que dominaron los campos de batalla de Europa durante muchísimo tiempo, ¿no? Cambiando un poco de tercio y nunca mejor dicho, hay un tema en la vida de don Gonzalo, José, que me ha llamado muchísimo la atención, y es el supuesto romance entre Isabel la Católica y nuestro protagonista, Gonzalo Fernández de Córdoba. Lo que sí es cierto, y corrígeme si me equivoco, es que la relación de la reina con él era bastante buena. Por ejemplo, medió por su liberación cuando el conde de Cabra lo apresa, y a resumidas cuentas es que se conocen desde que don Gonzalo tenía únicamente 14 años, cuando entra en la corte al servicio de don Alfonso, hermano de doña Isabel, ¿no, José? En fin, yo creo que es que el poder de la televisión, de las series televisivas, es muy grande. Entonces, el que se haya presentado la posibilidad de un romance entre el gran capitán, entre Gonzalo Fernández de Córdoba en ese momento y la reina Isabel, en fin, ha calado mucho en el espíritu de la gente, pero no pudo ocurrir. Gonzalo está formado en los principios de Diego de Valera, en los principios de la caballería de aquel momento, de la lealtad, del respeto, de lo que suponía el trono, de lo que suponía la corona. Hombre, no sabremos nunca qué pudo sentir, es decir, cuáles eran sus sentimienos hacia Isabel, pero de ahí a mantener un romance, a mantener una relación, hay un verdadero abismo. Y efectivamente, Gonzalo está desde muy joven cerca de la reina, porque él ha entrado como doncel en la corte, lo ha enviado su familia porque es un segundón. Su hermano mayor, Alonso Aguilar, va a ser el heredero del señorío, y tienen por lo tanto que formarlo de alguna forma, ¿no? Y tiene esa relación, pero la relación no está solo en eso que acaba de decir. Cuando Gonzalo, por ejemplo, está encerrado en la plaza de Barletta y en la corte, muchos empiezan a decir que no se enfrenta a los franceses y tal, es la reina la que le apoya una y otra vez. Él está esperando refuerzos y a que llegue el momento adecuado para poder enfrentarse al ejército francés. El apoyo de la reina es un apoyo político, es un apoyo militar, es el apoyo de una soberana sobre alguien que sabe que puede, en fin, prestar grandes servicios a la corona. Ir más allá, en fin, me parece poco adecuado. Don Gonzalo vuelve a Italia en torno al año 1501, allí gana a los franceses, pero a la vuelta Fernando el Católico le pide la contabilidad, ¿no? El recuento de ese dinero que se había gastado don Gonzalo en la guerra de Nápoles, en la guerra italiana, y tengo entendido que ridiculizó, por así decirlo, al rey enumerando gastos absurdos, pero que aludían directamente al heroísmo de sus soldados en la guerra, ¿no? Bueno, eso forma parte de la leyenda, y como todas las leyendas, tiene un fondo de verdad. Quien quiera ver las cuentas del Gran Capitán puede encontrarlas en el Archivo General de Simancas, por cierto, en un volumen, en fin, bastante grueso, donde especifica partida por partida, detalle por detalle, cómo va gastando todo el dinero, sumas muy importantes, en mantener su ejército. Él dedicaba, por ejemplo, una cantidad no pequeña de dinero a los espías. Es decir, él quería saber cómo estaba el enemigo, cómo se situaba, de qué disponía, cómo se estaba moviendo, ¿no? Todo eso está ahí. Lo que ocurre en realidad es que algún personaje de estos que suelen abundar en los aledaños del poder, en los alrededores de la corte, quiso exigirle más allá de lo que era recomendable a Gonzalo. Y parece ser que entonces Gonzalo, con una ironía, en fin, muy suya, enumeró algunas cosas en ese sentido que han dado lugar a esa leyenda de las famosas cuentas del Gran Capitán, que por cierto, se suele emplear la frase, estas son las cuentas del Gran Capitán, cuando alguien da unas malas cuentas, poco detalladas y desde luego poco adecuadas. Vuelvo a repetir que las cuentas del Gran Capitán están magníficamente detalladas y se conservan hoy en Simancas. Bien es cierto, José, que la relación entre Fernando el Católico y don Gonzalo era muy fluida. De hecho, hace poco leía que el CNI descifró 4 cartas que se enviaron durante la guerra de Nápoles. Pero también Fernando tuvo celos, por así decirlo, ¿no? Debido a la gran popularidad que tenía don Gonzalo.
Es cierto, la palabra celos en este caso son celos de tipo político, son celos, en fin, en cuanto a Gonzalo tiene un enorme prestigio y siendo virrey de Nápoles, en fin, es una persona muy querida por los napolitanos, ¿no? Gonzalo siempre recelaba de él, no se fiaba, frente a quien fue en todo momento de una lealtad absoluta. Por eso que he comentado hace un momento, Gonzalo tiene un concepto muy claro de lo que es la lealtad, de lo que significa el trono, de lo que significa servir a sus reyes, ¿no? Bien a la reina Isabel, bien al rey católico. Una prueba de esa lealtad la tenemos en que cuando regresa de Italia, cuando regresa ya definitivamente de Italia la segunda vez, el rey, en fin, lo maltrata literalmente, le manda como alcaide a Loja. Imagínense, a quien ha sido virrey de Nápoles, mandarlo a una localidad perdida en el reino de Granada a que ejerza las funciones de alcaide. Gonzalo asume y acepta lo que el rey le ha mandado porque se lo ha dicho su rey, ¿no? Bueno, pues Fernando seguirá sospechando y dudando de él hasta el último minuto, hasta que está muy enfermo ya, por cierto, enfermo porque ha cogido paludismo, lo que se llamaban las fiebres tercianas en las riberas del Garellano, cuando, en fin, dará otra soberana lección militar al ejército francés. Don José Calvo Pollato, catedrático en Historia y escritor, muchas gracias por atender esta llamada de Cuaderno de Bitácora. Nada, muy amable, muchas gracias. Y aquí termina nuestro primer Cuaderno de Bitácora de la temporada. Espero que le haya gustado, que les haya sido útil conocer un poquito más sobre este héroe olvidado de la historia de España. Y aquí terminamos. Espero, como bien he dicho antes, que les haya gustado y nos vemos en el siguiente Cuaderno de Bitácora.